Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Vamos a leer un pasaje súper impresionante que quiero compartir hoy con vosotros de manera muy breve. ¿Vale? Se encuentra en Mateo capítulo 7 y versículos 21 al 27. Dice lo siguiente: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Este es un pasaje que cuando nos acercamos ahí un poquito a él, es impresionante, sobre todo después de viendo el contexto inmediato que viene de atrás. Y es un contexto en el cual, pues, el Señor Jesús había dado ese famoso sermón de la montaña. El sermón de la montaña que habló sobre muchísimos temas, habló sobre muchas cosas que algunas de ellas, o bastantes, son aplicables al día de hoy. Pero no, este no es el tema. El tema es que cuando ya está llegando al final, el Señor Jesús hace una advertencia muy clara. Y hace una advertencia de: señores, cuidado, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me viene diciendo, eh, llamándome Señor o Maestro o cosas por el estilo, entrará en el reino de los cielos. Esto, conociendo el corazón del Señor Jesús, no es para meter miedo, pero sí es para advertirnos, porque ten cuidado con las personas que vienen con la Biblia. Ten cuidado con las personas que tienen un lenguaje espiritual. Ten cuidado con las personas que aquí incluso está diciendo cosas sorprendentes, ¿no? Echar fuera demonios, hacer milagros, cosas por el estilo que pueden tener el mismo lenguaje, pueden tener la misma pronunciación, incluso pueden a veces decir cosas que son buenas y que son edificantes y que incluso sorprendentes. Pero el Señor Jesús nos dice: no todo aquel que me dice. Es sorprendente porque el Señor, en el contexto inmediato que tenemos detrás, ha estado hablando acerca de lo que significa seguirle, lo que significa, bueno, acercarse al reino de Dios. Y ahora hace esta advertencia, en primer lugar, para llamar nuestra atención de que no todo aquel que tiene una Biblia en la mano, de que habla con un lenguaje, vamos a decir, evangélico o espiritual, llámalo como tú quieras, es precisamente alguien nacido de nuevo. Y esto es muy serio. Luego, el Señor Jesús, como el gran maestro que es, el gran pedagogo que es, no se iba a quedar ahí, porque entonces cualquiera de nosotros eso podría dar lugar a unas interpretaciones que no serían correctas, a interpretaciones cualesquiera, en un sentido amplio de decir, pues cualquiera puede ser, o en un sentido más estricto que todo el mundo dice, no, este no es, en el sentido de juzgar a las personas. Y da una ilustración que es preciosa, que la hemos usado muchas veces,
en cuanto a la manera de obrar, en cuanto a la manera de poder desenvolvernos en la vida. Eso sería aplicable a muchísimas cosas, ¿verdad? Pero aquí lo está aplicando concretamente a lo que acaba de decir. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, que me oye a mí, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar sobre la roca, eso sí, yo no soy arquitecto, pero algo de idea en la construcción sí que tengo, porque he trabajado en la construcción. Y entonces, cuando se habla de poner el fundamento, poner lo que es la base de una casa, pues siempre se busca que sea lo más estable posible, lo más firme posible y sobre todo que sea a prueba de, vamos, de lo que venga por delante. Por eso se habla acerca de edificar sobre la roca. Esto me recuerda a un librito muy pequeñito, muy fino, que se titula precisamente El faro sobre la roca. Y hablaba de una persona ya mayor, ¿vale? Que era vigilante en un faro. Y era el que limpiaba las bujías, el que mantenía el faro para que cada noche estuviese iluminado, precisamente para iluminar sobre aquella costa, para que los barcos no se acercaran demasiado y encallaran allí donde había arrecifes y había rocas, y entonces se produjese un naufragio. Este hombre mayor, su hijo, tuvo un hijo también, y entonces, desgraciadamente, en un rescate que tuvieron que realizar una vez, pues su hijo, que era muy valiente, falleció. Entonces, el nieto vivió desde muy pequeño sobre aquel faro, sobre aquel torreón, que tenía una casita adosada también, y entonces el niño desde muy pequeño estuvo familiarizado con las tormentas en el mar. Y cuando venían esas tormentas con relámpagos, donde las olas estaban dando contra el faro, contra aquella casa, contra el sitio donde vivían, el abuelo muchas veces le decía, porque él pues cogía miedo, y le decía: no te preocupes, hombre, no te preocupes, que está fundado sobre la roca. Llevaba toda la vida allí. Y es un poco a ilustración de esto, por ilustrar de una manera un poquito más concreta, lo que está hablando aquí. Mira, cualquiera que me oye estas palabras lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. En otro pasaje, en otros evangelios, dice que golpearon con ímpetu aquella casa. Y no cayó. No cayó no por la casa, no por los materiales de la casa, no porque la casa fuese mejor que otras, sino porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es ilustrativo. Aparte, luego veremos ahí un poco de detalle. Luego dice que cualquiera, por contraste, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si hablas con algún contratista o algún constructor de casas, te indicará y te dirá que este es el peor sitio donde puedes establecer tu casa, porque las arenas son muy inestables, aparte son resbaladizas y se pueden llevar con la corriente, con una tormenta, con algo así, se puede llevar muy fácilmente. Pero este hombre pues edifica su casa ahí y probablemente pues la adornó, probablemente la amuebló, probablemente le puso dentro de su casa aquello que
que era de su aprecio, a lo que le daba valor y a todas estas cosas. Y sin embargo, le pasó lo mismo que al otro. El Señor Jesús remarca muy bien: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, la ilustración que pone el Señor Jesús aquí es que cualquiera que me oye a mí, que oye mis palabras y edifica, no dice edifica, y las hace. Y cuando vemos lo que dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. De manera que aquí tenemos también la advertencia del Señor Jesús cuando queramos reconocer a unas personas que, aunque hablen muy bien, aunque digan cosas que incluso sacadas de la Biblia, aunque te vengan con su Biblia en la mano, aunque te hablen de cosas intentando animarte o diciendo cosas muy bonitas, hemos de mirar, no para juzgar, hemos de mirar cuál es el resultado de su vida. Y la diferencia está en si las hace. Si hacen las cosas. Esto no lo digo yo, lo está poniendo el Señor Jesús. Cualquiera que oye estas palabras, el oír es fundamental porque los dos oyen, los dos edifican, los dos amueblan. Y la diferencia está en que uno hace y otro no hace. Esto abre un debate, o al menos debe de abrir un interrogante grande en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que es: ¿estamos haciendo lo que el Señor Jesús dice? Porque, para ir concluyendo, el Señor Jesús no está poniendo aquí de base como que una persona sea salva porque hace cosas, porque hace obras buenas, porque hace las cosas tal y como piensa que deben de hacerse, y entonces así pues el Señor le puede tener en su gracia y puede presentarse delante de su presencia cuando fallezca y cuando pase a la presencia de Dios, ¿no? No está haciendo el énfasis en las obras, está haciendo énfasis en que cuando alguien escucha de verdad las palabras del Señor, cuando alguien oye de verdad y considera el mensaje del Señor, el Evangelio del Señor, cuando escuchas de verdad lo que quiere decir tener una relación con Dios, porque esto es de lo que viene hablando en el contexto anterior, lo podéis mirar tranquilamente, está hablando de tener una relación con Dios. Y tener una relación con Dios indica que tiene que manifestarse de alguna manera. ¿Cómo se tiene que manifestar? Haciendo las cosas tal y como Dios las dice. Obrando como el Señor Jesús dice que debemos de obrar. Ahora, si miramos en el contexto inmediato, veremos que es imposible. Es imposible si no hemos nacido de nuevo. Entonces, la diferencia entre el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca es que hace, o que ha escuchado las palabras del Señor Jesús, escuchado el Evangelio, y hay un resultado que se manifiesta en sus obras, que se manifiesta en lo que hace, en lo que vive, en lo que habla, en cómo piensa, en cómo conduce su vida. Evidentemente, el hombre y la mujer, evidentemente está hablando de cualquier ser humano que se acerca a Dios. Pero un indicativo que te dice que alguien no está siendo prudente, que no está siendo sensato, sino todo lo contrario, es precisamente que alguien escucha las palabras del Señor Jesús, escucha el Evangelio, se da cuenta cómo está y no hace nada. Esa es la diferencia entre entre el hombre prudente, el que edifica su casa en la roca, y el que edifica su casa en la arena.
Ahora escúchame bien. Cuando el Señor Jesús está hablando acerca del hombre insensato, lo dramatiza bastante cuando dice que lo mismo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. A todo aquel que me está escuchando ahora en estos momentos, escuchar a Dios no es suficiente. Leer la Biblia está muy bien, pero no es suficiente. Tener buenos deseos en tu corazón o buenas ideas no es suficiente. Conocer el Evangelio no es suficiente. Entablar una relación con Dios tiene que dar como resultado un cambio de mente primero para luego manifestarse en un resultado de buenas obras, de una conducta distinta. Algo que solamente Dios puede hacer. Una transformación increíble. Eso es el Evangelio. Y se tiene que manifestar. Y si no se manifiesta, hay ruina. Y lo que menos deseo, y el Señor Jesús, cuando estaba hablando en estas ocasiones, conocemos su corazón. Y el deseo de su corazón, el deseo más grande de su corazón, es precisamente transformar vidas. ¿Transformarlas para qué? Para evitar la ruina de las personas, para evitar su ruina espiritual, para evitar que te encuentres un día en que todo aquello que ha venido, estos ríos, estas lluvias, todas estas cosas, y cuando nos encontremos cara a cara con Dios, un día no te encuentres con que estás completamente arruinado porque no ha habido ese resultado que el Señor Jesús. No valdrán disculpas de que hemos tenido personas que aunque sabían de la Biblia, no te mostraron el camino. No valdrá disculpa de que hoy en día, de que no has escuchado nunca acerca de la Biblia, cuando la Biblia está a disposición de todo aquel. No valdrá disculpa de decir, no sé, cualquier disculpa que puedas poner. La clave está en escuchar lo que el Señor Jesús dice, ponerlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, dejar que Él trabaje de manera que cambie, transforme todo nuestro ser. Y entonces eso se va a ver, ¿cómo? De una manera práctica, de una manera increíble y de una manera inconfundible. Así que esta pequeña ilustración que el Señor Jesús ha puesto aquí, espero que sea de bendición para tu vida, pero no solamente para que me digas qué bien, sino que sea de bendición para ti, para que mires, escuches y dejes que Dios transforme como solamente Él puede hacer tu vida, al igual que Él está haciendo con la mía y con la de otros muchos hermanos. Dios te bendiga.